Bien, observen esto. Una de las cosas que me decía Carmona fuera del aire, para mí, decía él, el principal tema de noticioso del año es el caso Odebrecht. Yo pienso que sí, que no deja de ser eh, uno de los temas de principalía. Puede ser el primero, puede ser el Es segundo, que, puede es ser que el ese tercero. tema, es que ese tema impactó porque fue tratado por la justicia, impactó a la clase política, impresionó a sus seguidores, mucha gente que uno veía metido ahí que pensaba que no podía hacer. Entonces, en el caso nuestro de la República Dominicana, sin trascender lo que pasó en otro país, Ujú. fue un tema que causó impacto en la sociedad. Sí, ciertamente sí. Eh, Sobre todo que, como tú señalas, es un tema internacional, porque no fue siquiera un problema de cuestiones que se registraban aquí, sino que es un tema que fue impuesto, porque desde Brasil, y más que Brasil, los tratadistas de la materia sostienen que arrancó en Estados Unidos, que es Estados Unidos quien lo impone, quien arranca, y se puso de manifiesto ahí una virtual persecución contra regímenes democráticos, porque la mayoría de los gobiernos que yo no creo que sean solo en esas naciones, fíjate cuáles son, le metieron mano, cuando tú lo observas, la mayoría o muchos tienen inclinaciones pro-democráticas. ¿Mm? De estos regímenes, gobiernos con presidentes de avanzada, como se le llama ahora en estos tiempos. Pero de todas maneras, los hechos son los hechos. Pero hay gente que ha estado señalando que también tiene implicaciones económicas, intereses, porque precisamente esta empresa estaba avasallando en diferentes países, incluyendo los propios Estados Unidos, donde había construido varias obras. Entonces, por eso se piensa de que es un asunto también de competencia, más que político. No es fortuito. Esto no es necesariamente lo que saco a relucir a propósito de tu posición ahora. Esto no es necesariamente porque hubiese alguien haciendo algo irregular, como decimos, sino que detrás de la persecución de esta corrupción, como se dice ahora a propósito de la marcha verde y ese tipo de cosas, hay algo más allá que un simple deseo de acabar con la corrupción. Está el asunto, como tú señalas, de la mella que se le podría estar haciendo a determinados sectores económicos mundiales desde la labor de la empresa Odebrecht en Brasil. Sí, muchos coincidimos, entendemos que hay algo de eso. Está matizado de esa cruel y triste realidad. Qué pena que caerle atrás a la corrupción no sea una cuestión de sentimiento de la humanidad, sino de revanchismo ya comercial, ya político. Pero al final de cuentas, real y efectivamente se ha iniciado ese proceso y en muchos países, incluyendo la República Dominicana. Bien, señores, este programa es en vivo, a veces se producen apagones de todo tipo y hemos sido en este momento víctimas de esa debilidad que aún nos acontece acá en nuestro país. Pese a que ha mejorado el servicio eléctrico, Sí, todavía se dan sus apagones. se dan sus apagones. Eh, Nosotros decíamos que no es fortuito este hecho que acontece en muchos países de América Latina y del viejo mundo, de, vinculado a la empresa brasileña Odebrecht, esta empresa constructora que ha hecho numerosas obras en muchas partes del mundo, y sobre todo en América Latina, Carmona. Y lo penoso es que para hacer esas obras haya tenido que, como ellos dijeron, sobornar a algunos funcionarios en muchos países y hoy por hoy, en esos países donde hizo las obras, de acuerdo a las autoridades judiciales, bueno, pues hay algunos funcionarios a los que no se le ha probado que real y efectivamente hayan aceptado sobornos, otros que sí, otros que no, pero hay varios países que están siendo mencionados en ese sentido. Naturalmente, como uno de los países de América Latina que somos, también nos están mencionando y hay también casos en República Dominicana que ya están siendo investigados por las autoridades yo pienso que judiciales. uno de los pecados cometidos por Odebrecht es lo monstruosa que se constituyó, ser tan grande, tan amplio,
porque desde que uno es pequeño había escuchado que a través de las obras los ingenieros pues financiaban a los políticos y ayudaban y conseguían las obras porque ayudaron primero, aportaron, pero lo hacían varios. Ahora tú estás hablando de una sola empresa que estaba haciéndolo en diferentes países. Sí. Y entonces la competencia ahí como que no estaba bien. No estaba contenta. Yo cuando tú hablabas, lo que recordé fue al doctor Joaquín Balaguer, el expresidente Balaguer. Sí. De acuerdo a lo que aquí la sociedad aceptó, por así decirlo, de buena gana, que el doctor Joaquín Balaguer, cada vez que estaba en campaña, reunía a los ingenieros, a todos los que le habían hecho las obras del gobierno. Yo necesito 300 millones de pesos y aparecía. Y aparecía. Y aparecía bien. Pero ni modo, el hecho es, gracias a Dios, que este es un tema que ya está en manos de la justicia, no está en manos de... se dijo muchas cosas, se inventaron teorías, judicialización de los casos penales, políticos, politización de los casos judiciales, de aquí para allá y de allá para acá. Como que todavía la propia justicia no está plenamente convencida de cómo manejar las cosas. Los últimos casos que se han movido en torno, los últimos temas que se han movido en torno al tema, este caso de Odebrecht, es el asunto de que el procurador ha dicho que quienes se prestaron para el lavado de la transacción y las cosas van a ser llamados Nueva más vez. Personas, van a llamar más adicional a los que están. Y fuera del país también. Y también el caso de que los Estados Unidos pues le haya retirado el visado a uno de los encartados. Así es. Bueno, de todas maneras, Odebrecht fue uno de los temas principales del año. La mayoría de la gente conoció cómo está y como dice Carmona, la situación al día de hoy está en eso que él ha significado. Estados Unidos le retira el visado a uno de los implicados, sobre todo a uno de los principales inculpados, y que también el procurador ha dicho que van a seguir llamando gente. Ahí lo dejamos. Sí. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Veamos cómo anda el elemento droga. El elemento droga sonó mucho este año también. Sobre todo que no fue simplemente que sonó con que agarraron pitillo, es que le dicen a la cosita que fuman los muchachitos en los barrios. ¿No? No, señores, miren, el elemento droga, Carmona, recuerda, en este año involucró a generales, a coroneles, y no uno, ni dos. Hay varios generales, hay varios coroneles. Hubo dotaciones completas de la DNCD que fueron trasladadas y apresadas, sindicadas de haber estado, ser, en lugar de los persecutores, los prohijadores del tráfico. Una de las cosas que llamó la atención en el narcotráfico es que aquí se creó un organismo de seguridad aeroportuaria, el CESA, o el CESA, y entonces muchos miembros de esto se han visto envueltos, pero además que el narcotráfico tome los aeropuertos y los puertos para hacer su trasiego, llama a reflexión que hay que vigilar por ahí. Tú sabes que antes de traer los tucanos, aquí lo hacían directamente trayendo avionetas, aterrizando en cualquier parte, pero de ahí en adelante han buscado otra cosa. Igualmente, al parecer, el trasiego hacia Estados Unidos se le ha cerrado un poco, y fíjate que muchos de los contrabandos que se descubren van hacia Europa, no a Estados Unidos. De los contrabandos de drogas, dice. Sí, los contrabandos de drogas. Porque hay contrabando de otra cosa. Hay contrabandos de otra cosa. Y una cuestión que hay que destacar es que los aligjos de droga que se han decomisado en este año son grandes, Carmona. De acuerdo a las informaciones que hemos visto, son decomisos que han roto récord en términos de cantidad de paquetes incautados a los narcotraficantes. Entonces tú sabes que si esos contrabandos, 10,000 si esos contrabandos son grandes, Roberto, es seguro que la gente implicada es grande también. Es grande también, porque ellos están poniendo en riesgo grandes cantidades de dinero que se envuelven en esos contrabandos. Entonces, para no perderlo, se aseguran bien. Y ahí es que se han descubierto militares de alto rango envueltos
en ese asunto del narcotráfico. Bueno, es penoso, ¿verdad?, que así sea, pero esa es la realidad. Nosotros, en este programa, más que tomar partido, estamos solo reflexionando, exponiendo los hechos, cómo han ocurrido. Sobre todo en mi caso particular, Carmona como periodista, como productor del programa, como ente social, de manera independiente, él puede fijar la posición que quiera. Antes nosotros teníamos como nombre al programa Libertad de Expresión. ¿Te recuerdas? Sí, sí, sí. Aquí hay libertad de expresión como quiera, aunque ese no sea el nombre del programa. Pero nosotros fundamentalmente estamos exponiendo los hechos. Yo pienso, Roberto, que amén de nuestra justicia, la sociedad como que no le da el castigo que debe llevar. Incluso tú ves que hasta le cambian el nombre. Y en el caso del microtráfico, el padre familia que tiene que vivir y todas esas cosas para justificar el que se envuelvan jóvenes y hasta no jóvenes en el negocio de vender la droga. Él no está sin empleo, pero muchas veces ese destino lo cogen, ese negocio lo cogen aún teniendo buenas posiciones. Yo diría que los de buenas posiciones son los que más lo toman. Sí. Porque no he visto, no me luce que ningún chimichurri, para llamarle así, sin cachú ni cebolla, se envuelva en ser puente, ser principal operario de un tráfico por el país, de un alijo de droga que incluya 500 paquetes de cocaína. No lo creo. Tiene que ser persona de abolengo o de rango o de prestancia en algún renglón que tenga poder para manejar, para poder hacer. Tú sabes también una cosa que no se ha estado manejando bien y ahí está envuelta los Estados Unidos. El que le devuelven a los narcotraficantes los recursos después que van allá y son extraditados y negocian. Y bueno, entonces vienen a vivir de todo ese dinero producto de haber provocado la muerte. ¿A quién le la creo? muerte cerebral a jóvenes, la muerte física de jóvenes, de familia, de más de un hermano en una familia, producto de ese negocio, de ese maldito negocio del narcotráfico. Ya lo creo que sí. Bueno, pero de todas maneras, LOR, a las autoridades, a la parte de las autoridades que definitivamente tienen el compromiso y le están cumpliendo de perseguir acciones de esta naturaleza. Aunque hay algunas otras personas enquistadas en las autoridades que lo que están es sirviendo, ¿verdad?, como gato que cuida el queso, como ratón que cuida el queso. Y el resultado del ratón que cuida el queso ya usted sabe cuál es. Sí. Entonces, pero hay otros que no están necesariamente en ese rol, sino que están cumpliendo su papel. Hay otros temas que nosotros tenemos mucho interés en abordarlo en este primer segmento del programa, ¿verdad? El segmento de análisis y comentario. Pero lo vamos a tener que dejar para el próximo segmento. Vamos a tener que tratar esta situación, la problemática del crecimiento de los casos de feminicidio, el crecimiento de los casos de robos y atracos, que ahora ya los ladrones ni siquiera se cubren la cara, aún sabiendo que están siendo grabados por cámaras de vigilancia y ese tipo de cosas. Solamente falta que le hagan muecas a las cámaras. A las cámaras. De eso vamos a hablar cuando regresemos después de la pausa. Adelante, señor director.